El sol comenzaba a asomarse detrás de los cerros, tiñendo el horizonte con tonos dorados que hacían que los viñedos parecieran cubiertos por un velo de luz. El rocío todavía brillaba sobre las hojas y el olor fresco de la tierra mojada anunciaba un nuevo día de cosecha. Entre aquellas largas hileras de uvas maduras, moviéndose con ligereza y cuidado, estaba Alma. Llevaba un vestido sencillo, de tela clara, ya un poco gastado en los bordes. Las mangas arremangadas dejaban ver sus brazos delgados y fuertes, quemados por el sol, pero que aún guardaban una delicadeza que escapaba a cualquier mirada distraída. Alma trabajaba desde temprano, con un ritmo constante y silencioso. Era como si conociera cada planta por su nombre, tocándolas con respeto y cariño, casi como quien toca una vida. En aquella hacienda, conocida por ser una de las más grandes de la región, el patrón rara vez aparecía. Don Francisco Garza era un hombre que todos mencionaban con respeto, pero también con distancia. Algunos decían que era severo, otros que era simplemente justo. Vivía en la casa grande, en lo alto de la loma, desde donde se veían los campos que se extendían más allá de la vista. Alma nunca lo había visto de cerca. Oyó hablar de él cuando llegó allí, traída por una amiga que ya trabajaba en la hacienda. Su madre había enfermado y ella necesitaba ayudar en casa. La propuesta era simple: techo, comida y un pequeño sueldo. Parecía suficiente y Alma aceptó sin dudarlo. Ese día, sin embargo, algo cambiaría para siempre. Don Francisco había regresado antes de un viaje. Se bajó del caballo con una mirada observadora, como quien busca algo que aún no sabe qué es. Caminó despacio por el terreno, saludando a los trabajadores más antiguos, preguntando por la cosecha, el clima, la tierra. Cuando se acercó al campo de las uvas blancas, se detuvo y fue allí donde la vio. Ella no se percató de su presencia. Seguía concentrada, cosechando con cuidado, colocando cada racimo en una canasta de mimbre. Un mechón de cabello se escapaba de su pañuelo y se mecía con el viento. Don Francisco se quedó parado en silencio. Por alguna razón, aquel gesto simple, la forma en que ella miraba las uvas, cómo apartaba con delicadeza cada hoja para no quebrar la rama, lo conmovió profundamente. Durante toda la mañana la observó de lejos y cuanto más la veía, más sentía algo que hacía mucho tiempo no sentía. Don Francisco siempre había vivido rodeado de gente, pero solitario por dentro. Estuvo casado hacía muchos años, pero el matrimonio duró poco y la pérdida lo volvió frío. El trabajo, las ganancias, las cuentas, las tierras, todo eso ocupaba su tiempo, pero no llenaba su pecho hasta ese instante. Cuando sonó la campana del almuerzo, Alma levantó el rostro y se secó el sudor de la frente. Fue entonces cuando sus miradas se cruzaron por primera vez. Duró solo un instante, pero pareció un tiempo suspendido. Don Francisco se acercó con pasos firmes, tratando de disimular la curiosidad. «Es nueva por aquí, ¿verdad?», preguntó con un tono sereno, pero mirándola fijamente. Ella bajó la mirada, un poco inquieta. «Sí, señor. Llegué hace unas 2 semanas. ¿Y se está adaptando bien?» «Sí, estoy bien. El trabajo es bueno, solo el sol que pega duro, pero ya estoy acostumbrada». Don Francisco esbozó una leve sonrisa. «Así es, el sol pega duro, pero también hace crecer lo que uno siembra». Miró a su alrededor. «Está haciendo un buen trabajo». Alma agradeció, sorprendida. No esperaba ser notada, y menos por él. En los días siguientes, don Francisco comenzó a aparecer con más frecuencia en las plantaciones. A veces pasaba montado a caballo, otras caminaba entre las hileras, siempre con la mirada puesta en el campo e, inevitablemente, en ella. Alma lo notaba, pero fingía no darse cuenta. Había algo extraño, una mezcla de respeto, curiosidad y un recelo que no sabía explicar. Cierta tarde,
Cayó un aguacero de repente y todos corrieron a refugiarse en el galerón, pero Alma se quedó para recoger las canastas que aún estaban en el campo. Don Francisco venía bajando de la casa grande cuando la vio de lejos, intentando salvar la cosecha. Sin pensarlo, corrió hacia ella. «¡Muchacha, se va a empapar!», gritó, ya chorreando. «Si se echan a perder las uvas, perdemos el trabajo del día», respondió ella, insistiendo en cargar la pesada canasta. Don Francisco sujetó la canasta junto con ella. La fuerza de ambos se encontró en ese breve contacto. Un trueno sonó y los dos corrieron hacia el refugio, riendo, sin aliento, con el corazón acelerado. Allí dentro, todavía goteando agua, se miraron por unos segundos en silencio. Don Francisco, por primera vez en muchos años, sintió ganas de reír de verdad. Alma, con el cabello suelto y el rostro sonrojado, lo miraba con una mezcla de timidez y complicidad. Esa noche, don Francisco no pudo dormir. Caminó por el largo corredor de la hacienda, sintiendo el olor a tierra mojada, y pensó en ella. «¿Quién es esta muchacha?», se repetía en sus pensamientos. «¿Por qué despierta en mí algo que creí que se había acabado?». Mientras tanto, en el dormitorio de las trabajadoras, Alma tampoco concilió el sueño. Miraba el techo, escuchando el sonido lejano de los grillos y de la lluvia que aún caía. El rostro de él no se le iba de la mente. Al día siguiente, don Francisco mandó un recado llamando a algunos empleados para cuidar una parte nueva de la hacienda, y entre ellos estaba el nombre de Alma. Dijeron que era un ascenso ir a trabajar cerca del vivero, un espacio reservado, más tranquilo, donde solo unos pocos tenían acceso. Alma dudó, pero aceptó. Cada mañana él pasaba por allí. Intercambiaban pocas palabras, siempre respetuosas, pero con una mirada que decía mucho más que cualquier conversación. Los demás no tardaron en notarlo. Las malas lenguas comenzaron a cuchichear y Alma empezó a temer por los comentarios. Una vez, una señora mayor llamada doña Rita, que trabajaba allí desde hacía décadas, se le acercó y le dijo: «Mi hija, ten cuidado. Un hombre rico, cuando mira demasiado a alguien humilde, puede ser una bendición o un tormento». Alma solo bajó la cabeza. «Lo sé, doña Rita, pero le juro que no he hecho nada». «Te creo, pero de todos modos ten cuidado». Un día, al atardecer, don Francisco la encontró sola en el campo, cerrando el portón. Detuvo el caballo y se quedó mirando el cielo rojizo antes de hablar. «Sabe, a veces paso el día rodeado de gente, pero es aquí donde encuentro paz». Ella sonrió sin saber bien qué responder. «Creo que el campo calma el alma. Y a usted que la calma». Ella pensó un poco. El silencio, el sonido del viento y el trabajo bien hecho. Él asintió, admirando la sencillez de la respuesta. «Así es, el trabajo bien hecho. Eso es lo que hace a alguien especial, Alma». Oír su propio nombre salir de la boca de él hizo que su corazón se acelerara. Don Francisco sabía exactamente lo que estaba haciendo al decirlo así, con esa voz tranquila y firme. Esa noche, Alma le dio vueltas a aquello. Ya no era una curiosidad. Algo en ella comenzaba a cambiar, y eso la asustaba. Los días pasaron, las uvas fueron cosechadas, y el vínculo entre los dos crecía en silencio, hasta que una mañana un incidente sacudió la tranquilidad de la hacienda. Uno de los trabajadores más antiguos fue sorprendido desviando parte de la producción. El rumor se extendió rápidamente. Don Francisco se enfureció, convocó a todos a una reunión en el galerón central, y Alma estaba entre ellos. «No admito deshonestidad aquí», dijo con voz firme, los ojos echando chispas. «Cada uno de ustedes trabaja duro, y no es justo que alguien robe el esfuerzo de los demás». Mientras hablaba, miró a su alrededor y vio a Alma en medio de la multitud, asustada por la tensión en el aire, y en esa breve mirada la rabia cedió un poco.
Después del alboroto, le pidió a Alma que se quedara. No la llamé por nada grave, explicó. Solo quería que supiera que confío en pocas personas aquí, y usted es una de ellas. Ella se quedó sin saber qué decir. Yo solo hago lo correcto. Señor, siga así, respiró hondo. Y llámeme Francisco. Esa simple petición lo cambió todo. Si te gustan estas historias llenas de emoción y momentos inesperados, aprovecha para suscribirte aquí en el canal Relatos del Pasado, porque todavía viene mucho más. Historias de amor, valentía y secretos guardados en el tiempo. Y cuéntame aquí en los comentarios. ¿Crees que un amor puede nacer de la nada entre dos personas tan diferentes? En los días siguientes, Francisco comenzó a conversar más con Alma. Hablaban de cosas sencillas, el clima, las costumbres de los pájaros, los nombres curiosos de las plantas, pero cada diálogo dejaba algo flotando en el aire, un sentimiento que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cierta tarde, le pidió que lo ayudara a elegir los plantones para un nuevo viñedo. Subieron juntos a una parte alta de la hacienda, desde donde se veía todo el valle. El viento soplaba fuerte, alborotando sus cabellos. Alma miraba las tierras y decía lo que pensaba de cada rincón. Y Francisco la observaba con esa misma mirada de quien ha descubierto de repente que la vida podía ser otra cosa, además del trabajo y la soledad. Cuando el sol comenzó a ponerse, los dos se quedaron en silencio, lado a lado. El sonido lejano de las chicharras llenaba el aire y, sin que se pusieran de acuerdo, ambos sonrieron al mismo tiempo. Era solo el comienzo. Los días siguientes transcurrieron bajo un nuevo clima en la hacienda. Parecía que hasta el viento soplaba diferente. Alma hacía su trabajo de siempre, pero su pensamiento ya no se quedaba solo en las vides. Había un nombre que venía con el amanecer y la acompañaba hasta que aparecía la luna. Francisco. Ella intentaba ocultarlo, pero la alegría se le escapaba en pequeños gestos. Cantaba en voz baja mientras trabajaba, se arreglaba el pañuelo con más cuidado y sonreía sin motivo. En el fondo, sabía que se estaba dejando llevar, pero decirlo en voz alta sería como exponer un secreto que el corazón aún no quería asumir. Francisco, por otro lado, también sentía el peso del sentimiento creciendo. Su semblante, antes distante, ahora guardaba cierta ligereza. Empezó a despertar más temprano, bajaba a las plantaciones con el pretexto de revisar la tierra, pero en realidad quería verla, aunque fuera de lejos. Los más cercanos comenzaron a darse cuenta. «El patrón anda diferente. ¿Ya viste?», cuchicheaba a uno de los vaqueros mientras llevaba el caballo al corral. «Desde que llegó esa muchacha hasta sonríe», respondía el otro. Y los cuchicheos no tardaron en llegar a oídos de Alma. A la hora del almuerzo, algunas trabajadoras hicieron bromas veladas y una de ellas, envidiosa, comentó: «La muchacha apenas llegó y ya anda cerca del patrón. La suerte es para las bonitas, ¿verdad?». Alma se quedó callada con el rostro rojo de vergüenza. Evitó responder, pero por dentro sintió una punzada de inquietud. No quería ser vista como alguien que buscaba ventajas. Solo quería seguir siendo quien era. Al final de la tarde, Francisco la encontró cerca del pozo, lavándose las manos. Notó su mirada abatida y se acercó. «¿Pasó algo?», preguntó con genuina preocupación. Ella negó con la cabeza. «Nada, solo el cansancio del día». Francisco la miró fijamente por un instante. «No tiene que fingir conmigo. Sé cuando algo le molesta». Ella suspiró. «La gente habla demasiado, señor, y no quiero dar pie a malentendidos». Él se cruzó de brazos, mirando el horizonte, pensativo. «La gente siempre habla, Alma. Lo importante es lo que uno lleva en el corazón». Ella desvió la mirada, sin saber si era correcto creer en esas palabras. Esa noche,
El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más vivas que nunca. Francisco decidió ir al campo de nuevo. La encontró allí, sentada sobre una piedra, mirando el firmamento. «No debería estar sola a estas horas», dijo él con ligereza. «Me gusta el silencio de la noche», sonrió ella de lado. «Parece que todo respira más despacio». Francisco se sentó a su lado. «A mí también me gusta. Es en este silencio que uno escucha lo que siente». Los dos se quedaron allí, lado a lado, sin intercambiar más palabras. Solo el sonido de los grillos y el vaivén de las hojas los acompañaban. El corazón de Alma latía rápido. El de Francisco, pesado y tranquilo, parecía intentar recordar cómo era sentir ese tipo de emoción. Cuando ella se levantó para irse, él le sujetó suavemente la muñeca. Alma se giró despacio. La mirada de él la atrapó por completo. No había duda ni vergüenza, solo certeza. Pero Francisco, consciente de la diferencia entre los dos mundos en que vivían, solo dijo: «Buenas noches, Alma», y la soltó. Al día siguiente, una comitiva de compradores llegó a la hacienda. Había una visita importante. Un negociante de vinos de la Ciudad de México venía a conocer la producción personalmente. Francisco estuvo todo el día ocupado con reuniones, mientras Alma observaba de lejos aquel movimiento diferente. Durante el almuerzo, escuchó a uno de los visitantes comentar riendo: «Esta hacienda es muy bonita, pero lo que más llama la atención es el dueño. Corazón de piedra, dicen». Esas palabras se quedaron en su cabeza. Corazón de piedra no era lo que ella veía. Había ternura en su mirada, aunque estuviera oculta. Por la noche, cuando él finalmente regresó al campo, encontró a Alma cuidando los nuevos plantones. «Usted nunca descansa, ¿eh?», bromeó. «Solo cuido para no perder lo que sembramos». Él se acercó un poco más. «Eso es lo que admiro de usted, su forma de ver el valor en las pequeñas cosas. La mayoría de la gente solo piensa en lo que da ganancias. Usted piensa en lo que da vida». Las palabras la sorprendieron. Él no solía hacer cumplidos sinceros, pero con ella era diferente. Todo en él parecía abrirse con naturalidad. A partir de ese día se formó una rutina silenciosa. Cada tarde, al terminar el trabajo, Alma dejaba apartada una canasta con las uvas más bonitas. Francisco siempre pasaba, tomaba una, agradecía y seguía su camino. Parecía un intercambio mudo de cariño, simple pero profundo. Hasta que una mañana algo inesperado sucedió. Un caballo desbocado cruzó el patio cuando uno de los porteros olvidó el portón abierto. Alma, que venía del galerón con una canasta, tropezó al intentar esquivarlo y cayó al suelo. Francisco, que estaba cerca, corrió de inmediato, sujetando las riendas del animal y ayudándola a levantarse. «Por Dios, ¿está bien?», preguntó afligido. Ella reía nerviosa. «Sí, solo fue un susto», pero la rodilla estaba herida. Francisco insistió en llevarla a la casa grande para curarle la herida. Alma se resistió. «No puedo entrar ahí, señor». «Claro que puede. Está lastimada». Ella acabó cediendo. Entrar en la casa parecía un mundo completamente nuevo. Muebles antiguos, cortinas pesadas, olor a madera encerada. Francisco le indicó a la cocinera que trajera agua tibia y un paño limpio. Después, con sus propias manos, limpió el rasguño, con gestos cuidadosos y una mirada que decía más que 1000 palabras. «No era para tanto, señor», murmuró ella avergonzada. «No me llame señor», respondió él en un tono casi suplicante. «Llámeme Francisco». Ella lo miró, sorprendida. «No sé si es correcto». «Lo correcto es lo que el sentimiento pide, Alma». Los dos se quedaron en silencio. El aire parecía más denso, el tiempo más lento. Solo el sonido del viento pasando por las ventanas rompía el momento. Esa tarde, Alma regresó a su dormitorio con el corazón apretado.
Algo en ella le decía que estaba a punto de cruzar una línea que lo cambiaría todo. Y cambió. Unos días después, la hacienda recibió una visita inesperada. Magdalena, prima de Francisco, venida de la ciudad. Una mujer elegante, de habla dulce y mirada aguda. Enseguida se dio cuenta del ambiente diferente entre su primo y la joven trabajadora. «Primo, ¿quién es esa muchacha que vive cerca del vivero?», preguntó, disimulando una sonrisa curiosa. «Una empleada dedicada. Dedicada y bonita, por lo visto». Francisco desvió la mirada, incómodo. Sabía lo que ella insinuaba y no quería alimentar chismes. Pero Magdalena no era tonta. En poco tiempo esparció comentarios por la hacienda y la historia llegó a oídos hasta de los más lejanos. Una mañana, mientras Alma cosechaba uvas, escuchó risas a lo lejos. Las mujeres cuchicheaban cosas que la avergonzaron. Cuando llegó al dormitorio, una de ellas la encaró y dijo: «Dicen que la muchacha de las uvas conquistó al patrón. A ver si su próximo puesto es el de dueña de la casa grande». Las palabras fueron como un cuchillo. Por la noche, Alma decidió ir a hablar con Francisco. Lo encontró en el despacho, solo, rodeado de papeles y mapas de la hacienda. «Necesito hablar con usted», dijo ella nerviosa. Él levantó la mirada, sorprendido. «Claro, pasó algo. Están hablando de nosotros. Dicen que...», tragó saliva, «que yo solo quiero aprovecharme de usted». Francisco apretó la mandíbula. Sabía que esto podía pasar. «Pero no es justo. Yo nunca quise causar problemas». Él se levantó, caminando de un lado a otro. «¿Qué siente, Alma?», preguntó de repente, deteniéndose frente a ella. Ella se asustó con la pregunta, pero respondió sin pensar: «Siento algo que no debería sentir». Francisco respiró hondo. «¿Y si le digo que siento lo mismo?». El silencio que se instaló después fue profundo. La llama del quinqué temblaba, proyectando sombras en las paredes, como si el propio tiempo observara lo que sucedía allí. Alma bajó la mirada. «Esto no puede salir bien. Yo solo soy una trabajadora. Y yo solo soy un hombre que, por primera vez en años, está sintiendo algo verdadero». Se acercó. «No importa de dónde vino usted». Ella levantó el rostro despacio, sus miradas se encontraron. Fue en ese instante que Francisco acortó la distancia entre ellos y, con un gesto contenido, le tocó ligeramente la mano. El contacto fue breve, pero cargado de certeza. «Te necesito aquí», dijo en un susurro casi ronco. «No por la hacienda, por mí». Alma retrocedió un paso. El corazón le latía desbocado. «Necesito pensar, Francisco». Se dio la vuelta y salió rápidamente, con las emociones revueltas y las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Afuera, el viento sacudía los árboles, como si la naturaleza también sintiera el comienzo de la tormenta. Esa noche, Alma caminó hasta el viñedo. El cielo estaba cubierto y el aire pesado. Lloró en voz baja, sin saber si era de amor, miedo o culpa. No se dio cuenta de que alguien se acercaba por detrás. Era Francisco, con el sombrero en la mano, los ojos llenos de preocupación. «No quería que fuera así», murmuró él, «pero no puedo fingir que no existe nada». Ella lo miró. Sus ojos, aún llorosos, brillaban con la débil luz de la luna. «¿Y qué va a ser de mí si digo que siento lo mismo?», preguntó en un hilo de voz. «¿Qué va a decir la gente?». Francisco dio un paso adelante. «Lo que diga la gente es problema de ellos. Lo que yo siento es lo que me importa». El mundo pareció callar en ese momento. El sonido de las chicharras se detuvo. El viento se calmó. Solo existía la mirada del uno en el otro. Y entonces, por primera vez, se dejaron vencer por el sentimiento. El beso fue suave, largo, lleno de verdad. Cuando se separaron, Alma respiraba agitada, con el rostro pegado al pecho de él. Francisco le pasaba los dedos por el cabello.
como quien sostiene algo precioso. Pero sin que lo supieran, alguien los observaba de lejos, escondido entre las vides. Una silueta que desapareció enseguida, llevándose consigo la certeza de que aquel secreto no permanecería oculto por mucho tiempo. El amanecer siguiente trajo una calma engañosa. Las vides parecían más verdes, el cielo más limpio, y el aire tenía ese olor dulce que precede a las buenas cosechas. Pero dentro de la hacienda, un rumor crecía como fuego escondido bajo las cenizas. Durante el desayuno de los trabajadores, los cuchicheos corrían entre miradas disimuladas. «Yo lo vi con mis propios ojos», decía uno de los vaqueros más viejos. «Allá en el campo, por la noche, el patrón y la muchacha nueva». Algunos reían, otros solo negaban con la cabeza sin saber qué pensar. Alma, que hasta entonces se mezclaba entre los demás sin ser notada, comenzó a sentir el peso de cada mirada. Era como si todos lo supieran, como si la culpa estuviera estampada en ella. Mientras tanto, en la casa grande, Francisco intentaba mantener el control. Daba órdenes, distribuía tareas, pero dentro de él ardía una mezcla de preocupación y decisión. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de su elección. El amor entre ellos no cabría escondido por mucho tiempo, y la verdad suele ser cruel cuando es revelada por otros. Al final de la tarde, cuando Alma regresaba del campo, fue sorprendida por Magdalena, la prima de Francisco, que la esperaba con una leve sonrisa en los labios. «¿Podemos hablar, muchacha?», preguntó con un tono dulce y calculado. «Claro, señora». Magdalena la observó de arriba abajo. «Dicen que has encantado a mi primo». Alma se sonrojó de inmediato. «No sé quién anda diciendo esas cosas, pero no es verdad. No tienes que negarlo». Magdalena se acercó un poco más. «Su corazón anda demasiado ligero últimamente, y sé que no es por las cosechas». Alma bajó la mirada. «Nunca quise traer problemas, señora». «Problemas es lo que vas a traer si continúas. Francisco tiene un nombre, un respeto. Esta hacienda carga con generaciones de una familia antigua, y tú eres solo una niña que cosecha uvas». Hubo un silencio pesado entre las dos. Alma sintió que el corazón se le encogía y solo respondió con voz temblorosa. «Uno no elige dónde nace, señora». Magdalena sonrió con ironía. «Puede ser, pero el amor no suele sobrevivir donde no debía nacer». Esa conversación dolió más que cualquier herida. Alma pasó el resto del día callada, evitando mirar a Francisco. Por la noche, cuando él intentó hablar, ella solo dijo: «Creo que es mejor que mantengamos distancia, por su bien y por el mío también». Francisco no insistió de inmediato, solo asintió con los ojos tristes y el semblante pensativo. El tiempo pasó lentamente en los días siguientes. Alma continuaba su trabajo, pero la alegría de antes parecía haberle sido arrancada. Francisco caminaba por los campos como un hombre dividido entre el deber y el sentimiento. Una noche se sentó en el corredor de la casa grande con una copa de vino y se quedó recordando el rostro de ella a la luz del quinqué. La fuerza con la que hablaba del trabajo, la inocencia y la valentía mezcladas en la misma alma. ¿Será que está mal amar a alguien así?, se preguntó a sí mismo. Pero antes de que pudiera responder, el destino comenzó a cambiar el rumbo de las cosas. Una fuerte tormenta se desató sobre la hacienda en plena cosecha. El viento derribaba ramas y parte de las vides fue arrancada por la fuerza de la lluvia. Francisco coordinaba a todo el mundo, ordenando recoger lo que fuera posible antes de que las aguas lo arruinaran todo. Alma, sin pensarlo, corrió a ayudar, incluso bajo el riesgo del temporal. Cuando él la vio, intentando proteger los plantones, corrió hacia ella. «¡Métete adentro, Alma!», gritó,
con la voz ahogada por el viento. «No puedo dejar que se pierda lo que sembramos», respondió ella, tratando de fijar una lona sobre la tierra. Un rayo cayó no muy lejos, haciendo temblar el suelo. Francisco corrió en su dirección, la tomó por los hombros y la arrastró de vuelta al galerón, sin aliento, mientras el ruido ensordecedor de la lluvia cubría cualquier palabra. Cuando finalmente entraron, empapados, él le sostuvo el rostro con ambas manos. «Ya te dije que no quiero verte en peligro», gritó emocionado. «Eres la última persona que quiero perder en este mundo». Ella lo miró fijamente por unos segundos. «Entonces, ¿por qué me alejaste?» Francisco dudó, luego dijo en voz baja, «Porque tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De lastimarte, de no poder protegerte de este lugar, de esta gente». Sus ojos estaban llorosos. Alma lo miraba con el corazón desbocado. «Yo no quiero protección, Francisco, solo quiero verdad». Él se acercó, apoyando su frente en la de ella. «Entonces, la verdad es que te amo». Las palabras salieron firmes, sin dudar, y en ese momento todo el miedo se disolvió, dejando solo el amor puro e inevitable que existía entre ellos. Pero mientras se abrazaban, la tormenta no era el único presagio en el aire. Afuera, bajo la lluvia, un hombre los observaba a través de una rendija de la ventana del galerón. Era Ramiro, el capataz de la hacienda, un tipo ambicioso que desde hacía tiempo sentía envidia del patrón y desprecio por Alma. Hasta entonces, Ramiro veía a Francisco como un hombre fuerte y respetado, pero al presenciar esa escena, una sonrisa perversa se dibujó en sus labios. «Así que es eso», murmuró para sí mismo. «Ahora tengo lo que necesito». A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, pero un silencio tenso flotaba entre los trabajadores. Ramiro caminaba de un lado a otro, llamando a unos y otros para hablar en secreto. Con cada cuchicheo, los rumores cobraban fuerza. Cuando Alma apareció en el campo, las miradas eran directas, sin disimulo. Las conversaciones cesaban cuando ella pasaba y las risitas seguían justo después. Más tarde, una de las empleadas se le acercó llorando. «Alma, el capataz anduvo diciendo que el patrón se quiere casar contigo a escondidas, que te trajo de fuera para eso». Alma se quedó helada. Buscó a Francisco de inmediato, pero él había salido temprano para resolver asuntos en el pueblo. Sola, sin saber qué hacer, corrió hasta el vivero tratando de contener el llanto. Fue allí donde Magdalena la encontró, fingiendo un aire piadoso. «¿Ves lo que te dije? La gente no perdona, niña». «Pero yo no hice nada malo», respondió Alma indignada. «Yo solo amé». Magdalena respiró hondo, encarándola. El amor puede ser bonito, pero cuando desafía las reglas, siempre deja cicatrices. Las palabras resonaron en la mente de Alma como un presagio. Cuando Francisco regresó, notó el ambiente pesado en el aire y llamó a Ramiro para hablar. «¿Qué clase de chismes andas esparciendo por la hacienda?», preguntó con firmeza. Ramiro fingió inocencia. «Nada que el señor mismo no se haya ganado a pulso. La gente habla lo que ve». «¿Y qué crees que viste, Ramiro?» «Vi al patrón que debía dar el ejemplo, escondiéndose con una muchacha simple en el galerón». Francisco apretó los puños. «Cuidado con tus palabras». «Cuidado usted». «Señor», respondió Ramiro insolente. «Esta historia puede terminar haciéndole mal a la muchacha, pero a su nombre también». Antes de que la discusión se agravara, Francisco dio un paso adelante encarándolo. «Si descubro que esta historia fue usada para herir a alguien, no vuelves a poner un pie aquí». Ramiro solo esbozó una media sonrisa. «Ya es tarde para evitarlo, patrón». La verdad ya corrió más rápido que el viento de la tormenta, y se fue dejando a Francisco furioso e impotente. Esa noche, Alma estaba sentada al borde del campo, meciendo sus penas en silencio, cuando Francisco se acercó. «Fui yo quien debía protegerte».
dijo él, con la voz amarga de arrepentimiento. «Y ahora te están hiriendo por mi culpa». Alma levantó el rostro. «No me arrepiento de lo que siento, solo tengo miedo de lo que venga después». Él se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos. «La única forma de acabar con esto es enfrentando a todos. Si quieres, yo hablo, yo cuento todo». Ella negó con la cabeza. «No, Francisco, eso solo va a empeorar las cosas. Se van a reír de mí, te van a juzgar y nada cambiará». Él la miró con dolor en los ojos. «Entonces, ¿qué quieres que haga?» «Espera», dijo ella con voz firme. «Espera hasta que el tiempo demuestre lo que sentimos. Hasta entonces, sigue como siempre». Francisco dudó, pero al ver la fe y la valentía en su mirada, asintió. «Si es lo que quieres, esperaré, pero no dejaré que te traten con injusticia». Alma sonrió por primera vez en días. «Basta con que sigas creyendo en mí». Pero el destino, una vez más, no estaba de su lado. A la mañana siguiente, Francisco fue llamado con urgencia. Parte de las barricas de vino más caras había sido destruida durante la madrugada. El capataz juraba que había rastros que llevaban directamente al dormitorio de las trabajadoras, y entre los escombros encontraron un pañuelo idéntico al de Alma. «¡Esto es una trampa!», exclamó Francisco. Alma jamás haría algo así, pero Ramiro, con su aire fingido de preocupación, respondió: «No estoy acusando a nadie, patrón. Solo digo que el pañuelo habla por sí solo». El rumor se extendió en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez, la historia ya no era de amor, sino de sabotaje y traición. Alma fue llamada ante los administradores. Las preguntas, las insinuaciones, las miradas maliciosas, y todo la dejó sin fuerzas. Intentó explicar, pero nadie parecía escuchar. Francisco entró de repente, interrumpiendo todo. «Esta conversación se acaba ahora». Los administradores se miraron entre sí, esperando su decisión, y allí, frente a todos, él le tomó la mano y dijo con voz firme: «Esta mujer es la única inocente aquí. Si alguien tiene la culpa, es quien inventa mentiras». El silencio se apoderó de la sala. Ramiro desvió la mirada, disimulando el odio. Francisco continuó: «Y si el precio por defender lo que es justo es enfrentarlos a todos ustedes, lo pago». Alma lo miró, con el corazón dividido entre la gratitud y el miedo. Sabía que a partir de ese momento su amor ya no sería un secreto. Afuera, el viento volvió a soplar, levantando el polvo en el campo y agitando las hojas de las vides, como si la propia hacienda presintiera que el destino de ambos estaba a punto de cambiar para siempre. A la mañana siguiente, el cielo amaneció cubierto y un silencio extraño flotaba sobre toda la hacienda. Las vides, aún húmedas por el rocío, parecían inertes, como si presintieran un nuevo tiempo que se acercaba. Francisco estaba diferente. Su semblante cargaba la firmeza de quien había tomado una decisión sin vuelta atrás. Ya no le importaban los susurros ni las miradas de reojo. Después de lo ocurrido, despidió a Ramiro del puesto de capataz. En su lugar, puso a un hombre de su antigua confianza llamado Benito, alguien justo, callado y leal. Muchos criticaron la decisión, diciendo que Francisco había dejado que el corazón interfiriera en el trabajo, pero a él no le importó. A partir de ese momento, su palabra sería ley y su corazón la guía. Alma, por su parte, seguía cabizbaja. Incluso con Francisco defendiéndola abiertamente, sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Había dejado de ser solo una trabajadora. Ahora era el centro de todos los comentarios. Había curiosidad, envidia e incluso odio escondido en las comisuras de los labios de algunos. Cierta tarde, mientras limpiaba el vivero, Magdalena se acercó otra vez con esa misma sonrisa fría.
Así que es verdad, dijo. Ahora el mundo entero sabe del romance de la muchacha de las uvas con el patrón. Alma dejó lo que estaba haciendo y respiró hondo. No tiene por qué burlarse, señora. Yo solo quiero paz. ¿Paz? Magdalena soltó una risita corta. Querida, cuando una mujer pobre llama la atención de un hombre rico, la paz desaparece. Eso nunca cambia. Alma se quedó en silencio. Sabía que discutir no serviría de nada, pero en el fondo temía que Magdalena tuviera razón. Esa misma noche, Francisco decidió llevarla a cenar a la casa grande. Fue la primera vez que Alma cruzó esa puerta sin miedo. La mesa estaba sencilla, pero bien puesta. Un mantel blanco, candelabros y un jarrón con flores del campo. Olía a pan recién hecho y a vino nuevo. Él quería mostrarle que allí, dentro de ese hogar, ella también tenía un lugar. Esta casa pasó demasiado tiempo vacía, dijo él mientras le servía el plato. Y ahora parece viva. Alma sonrió, tímida. Creo que es el cariño que regresa a quien lo ofrece. Él se quedó mirándola, emocionado, casi olvidándose de comer. Tú le pones color hasta al silencio, Alma. Fueron minutos tranquilos, llenos de ternura y expectativa, pero cuando la cena terminó, ella miró por la ventana y notó algo extraño, una luz parpadeando en el galerón de las herramientas. ¿Alguien dejó un quinqué encendido?, dijo preocupada. Francisco se levantó de inmediato. «Espera aquí, voy a ver». Pero Alma lo acompañó de todos modos. Al llegar, se dieron cuenta de que no era un simple quinqué. Había fuego comenzando a extenderse por el suelo. El olor a queroseno llenaba el aire. «¡Incendio!», gritó Francisco tomando una cubeta con agua. Los empleados llegaron corriendo de todas partes. En minutos, el fuego ya lamía las paredes de madera. Alma ayudaba a cargar cubetas, tosiendo por el humo, hasta que una viga se desplomó cerca de ella. Francisco corrió y la jaló del brazo, salvándola por un pelo. Cuando el fuego finalmente fue controlado, el galerón estaba destruido. Francisco, cubierto de hollín, miraba la escena con una rabia contenida. Esto no fue un accidente, Benito lo confirmó. El quinqué estaba preparado para explotar. Alguien lo hizo a propósito. Francisco pensó en Ramiro. En los días siguientes, la situación se volvió más tensa. Francisco envió hombres al pueblo para buscar al ex capataz, pero había desaparecido. Al mismo tiempo, algunos compradores desistieron de cerrar negocios con la hacienda. Decían que el nombre del patrón andaba manchado por escándalos. Alma se culpaba en silencio. «Yo traje mala suerte a tu vida», dijo una noche, sentada en el corredor, con la mirada perdida en la oscuridad. Francisco se acercó y le tomó las manos. «No digas eso. No trajiste mala suerte. Trajiste verdad. Y quienes viven de apariencias no entienden el valor de eso». Ella lloró en voz baja y él dejó que se recargara en su pecho. El viento frío traía el olor de las viñas, y en ese instante, a pesar de todo, parecía que el mundo se callaba a su alrededor. Pero la paz duró poco. Una semana después, Benito llegó pálido a avisarle. «Patrón, su caballo blanco fue encontrado herido cerca del río. La silla de montar estaba rasgada. Francisco fue hasta allá, acompañado por 2 hombres. Al llegar, vio marcas extrañas en el suelo, como si alguien hubiera forzado al animal a huir, y cerca de la orilla, un trozo de tela oscura manchado de aceite. Lo reconoció al instante. Era el pañuelo que Ramiro usaba atado al cuello. Fue como si la certeza cobrara voz. «Está buscando venganza», murmuró Francisco. «Y va a intentar lastimarme a través de ella». Esa misma noche, Alma sintió algo inquietante. El viento parecía más fuerte y los perros ladraban de manera extraña. Fue hacia el dormitorio de las mujeres, pero le extrañó ver el pasto pisoteado cerca de la cerca. Un crujido vino de entre las sombras. «¿Hay alguien ahí?», preguntó.
con el corazón acelerado. Antes de que pudiera reaccionar, una mano le agarró el brazo. Un grito ahogado resonó en la oscuridad. La silueta la jaló fuera del sendero, intentando arrastrarla. Alma luchó, gritando, y en ese momento, Benito, que hacía la ronda, escuchó el ruido. Corrió con la linterna. Cuando la luz iluminó al agresor, el rostro apareció con claridad. Era Ramiro. «¡Suéltala ahora!», gritó Benito apuntando el rifle. Ramiro dudó, pero antes de huir, arrojó una piedra que golpeó el hombro de Alma. Ella cayó al suelo, herida, mientras él desaparecía en el monte. Francisco llegó momentos después, desesperado. Al ver a Alma temblando, herida, cayó de rodillas a su lado. «Debí haber previsto esto», dijo, consumido por la culpa. Ella intentó sonreír, a pesar del dolor. «Estoy bien. Estás aquí». Francisco miró a Benito con firmeza. «Busca a Ramiro. Si es necesario, llama a la guardia. No quiero paz hasta encontrarlo». Alma pasó esa noche siendo cuidada en la casa grande. Francisco se mantuvo a su lado todo el tiempo, cambiándole las compresas de agua fría, velando cada una de sus respiraciones. Era como si temiera perderla en cualquier segundo. A la mañana siguiente, mientras ella dormía, él salió al corredor y miró el horizonte. El sol nacía tímido detrás de las montañas, dorando los viñedos. Allí, entre todas las cosas que había construido con sus propias manos, se dio cuenta de algo que nunca antes había entendido. No es la tierra lo que ata a un hombre, es el amor lo que lo arraiga por dentro. Al mediodía, Benito regresó con noticias. «Encontramos rastros cerca de la antigua estación. Hallaron una cabaña que parece haber sido usada recientemente, pero el hombre huyó de nuevo». Francisco apretó los puños. «Va a volver, y cuando vuelva lo estaré esperando». Pero Benito insistió. «Cuidado, patrón. Ese tipo de gente no pelea con honor». Y tenía razón. A la noche siguiente, Alma estaba mejor. La herida del hombro ya no le dolía tanto, pero el alma seguía encogida. Francisco se sentó a su lado y habló en voz baja. «Pensé que te perdería. Y pensé que no viviría para ver todo esto. Quería sacarte de aquí, Alma, llevarte lejos, a un lugar donde nadie pudiera juzgarnos». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «No quiero huir de lo que soy. Solo quiero vivir lo que siento sin miedo». Él le tocó el rostro con ternura. «Entonces nos quedaremos. Lo enfrentaremos juntos». Fue un momento de silencio y promesa, pero afuera, de nuevo, el destino esperaba paciente para probar la fuerza de ese amor. Pocas horas después, mientras todos dormían, un fuerte estruendo resonó en el patio. Francisco saltó de la cama y corrió a la ventana. Benito venía gritando desde el portón. «¡Patrón! ¡Volvió!». Francisco salió corriendo tomando la escopeta. Alma intentó detenerlo, pero él ya estaba lejos. Afuera, la luna iluminaba la escena. Ramiro, escondido detrás del corral, disparaba contra los guardias. El sonido de los tiros perforaba el silencio de la noche. Francisco se protegió detrás de un portón y respondió al fuego. Hubo un rápido intercambio de disparos. Benito le gritó que se agachara, pero Francisco estaba cegado por la furia, hasta que, de repente, uno de los disparos le alcanzó el brazo. Cayó, pero aún consciente. Ramiro, al ver al patrón herido, intentó huir. Benito corrió tras él. Hubo un último sonido seco y luego el silencio. Cuando Alma llegó corriendo, Francisco ya estaba en el suelo, con la sangre tiñendo la manga de su camisa. «¡Francisco!», gritó arrodillándose a su lado. Él abrió los ojos despacio, respirando con dificultad. «Estoy bien. Solo fue de refilón». Alma temblaba y lloraba. «No me asustes así. Por favor». Él la miró con una ternura infinita, a pesar del dolor. «Te prometí que nada te apartaría de mí». Luego posó la mano en el rostro de ella, sucia de sangre, y completó con voz débil pero firme. «Ahora eres tú quien me da la fuerza para seguir.
Benito regresó minutos después, sin aliento. «No volverá más, patrón. Está vivo, pero se lo llevó la guardia». Francisco asintió. «Que la justicia se encargue del resto». La madrugada terminó con las luces encendidas en la casa grande y una sensación de alivio mezclada con tristeza. Alma no se apartó de él ni un solo instante, incluso después de que le curaran la herida. En las mañanas siguientes, el campo parecía diferente, el aire más sereno, la luz más suave. Los trabajadores ya no hablaban tanto, tal vez por respeto, tal vez porque, en el fondo, sabían que ese amor había resistido a lo que pocos resisten, al miedo, a la envidia y a la maldad. Fue en ese nuevo silencio que Francisco, aún con el brazo vendado, caminó lentamente hasta el vivero. Alma lo esperaba allí, cosechando uvas con el mismo cuidado de antes. «Es temprano para trabajar», dijo él con una sonrisa cansada. «Las uvas no esperan, Francisco». Él la miró a los ojos. Y el amor tampoco. Se acercó, apoyando su frente en la de ella. «Entonces, que plantemos lo nuestro aquí, donde todo comenzó». Alma sonrió, y el campo pareció respirar junto con ellos. Pero en la vida, cada cosecha trae algo que el corazón no espera, y el destino, aún paciente, guardaba un desafío más, el más duro de todos, para probar si su amor era realmente más fuerte que el tiempo y la distancia. Los días que siguieron al enfrentamiento trajeron a la hacienda un periodo de calma. Parecía que, por fin, el destino había dejado que Francisco y Alma respiraran un poco. Las uvas volvían a crecer en los viñedos, perfumando el aire con ese olor dulce que mezclaba vida y esperanza. El sol amanecía dorado y el campo parecía bendecir cada paso que los dos daban juntos. Francisco, aún recuperándose de la herida, comenzó a dejar más el trabajo pesado en manos de Benito. Pasaba las mañanas observando el movimiento de los trabajadores y las tardes conversando con Alma, bajo la pérgola cubierta de flores que ella misma había ayudado a plantar. Poco a poco, la vida retomaba su ritmo y su amor tomaba forma en gestos simples. El vino compartido al atardecer, el silencio cómodo, las risas sutiles de quien ya sabe que lo peor ha pasado. Pero dentro de Francisco había una nueva inquietud. Después de todo, se dio cuenta de que ese amor necesitaba ir más allá de los muros de la hacienda. Un sentimiento así no podía vivir escondido. Cierta noche, mientras Alma le servía una sopa en el corredor, él le tomó las manos y dijo en voz baja: «Ya viví muchos años atado a lo que los demás esperan de mí. Ahora solo quiero vivir lo que hace descansar a mi corazón». Ella lo miró, sorprendida. «¿Qué estás pensando, Francisco?» «Estoy pensando», sonrió levemente, «que llegó la hora de hacerte un pedido». Alma se quedó en silencio, el corazón se le aceleró. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. «¿Qué pedido?», preguntó casi en un susurro. Él respiró hondo. «Quiero que te quedes conmigo, no como trabajadora, ni como la sombra de lo que otros juzgan. Quédate como mi compañera». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Dijiste que no te importaba lo que pensaran. Ya no me importa. Dejé de vivir para agradar al mundo. Ahora quiero vivir para cuidarte a ti». Ella apoyó la cabeza en el pecho de él y cerró los ojos. «Entonces, que así sea. Que nuestro amor sea simple, pero entero». Esa noche el cielo estaba claro, y una estrella fugaz surcó el firmamento, como si el universo sellara el pacto de los dos. En los días siguientes, comenzaron los preparativos para una cena en la que Francisco anunciaría su decisión a los más cercanos, algo que pocos se atreverían a esperar. Benito ayudaba discretamente, e incluso las mujeres del dormitorio, que antes susurraban maldades, poco a poco comenzaron a tratar a Alma con respeto.
Todos sabían que ella había enfrentado peligros, humillaciones y aún así no había levantado la voz contra nadie. Pero había quien no aceptaba fácilmente ese destino. Una mañana llegó una carta a la casa grande. El mensajero dijo que venía de la ciudad. El sobre traía el sello de un abogado conocido, amigo de Magdalena. Francisco lo abrió, curioso. Conforme leía, su semblante fue cambiando. Era una citación, un proceso que alegaba conducta impropia y desvío moral, que, de proceder, podría hacerle perder parte de sus tierras. «Esto solo puede venir de ella», murmuró, refiriéndose a su prima. Benito lo miró, preocupado. «¿Quiere que vaya a la ciudad a resolver esto?» «No, iré personalmente». Francisco partió ese mismo día, llevando algunos documentos y prometiendo volver antes del fin de semana. Antes de montar a caballo, miró a Alma y le dijo: «Confía en mí. Vuelvo, siempre vuelvo». Ella intentó sonreír, pero en el pecho sintió una opresión, ese presentimiento que tienen las mujeres cuando algo más grande que la razón habla. 2 días después, el tiempo cambió de nuevo. El cielo se oscureció y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Alma pasaba las horas mirando por la ventana, deseando que él ya estuviera en camino. Pero llegó la noche y no apareció. Al día siguiente nadie tenía noticias. Benito envió hombres por el camino, pero todo lo que encontraron fue el caballo de Francisco, cansado y cubierto de lodo, caminando solo cerca del puente. Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, él prometió que volvería. Las lágrimas corrían. Él lo prometió. Fueron días de búsqueda. Los ríos habían crecido por las lluvias y el camino a la ciudad estaba casi intransitable. Hasta que, al 4.º día, un viajero trajo noticias. El carruaje en el que Francisco regresaba había sido encontrado volcado cerca de la bajada de los cerros. Alma corrió al lugar con Benito y algunos trabajadores. A cada paso, su corazón quería detenerse. Cuando llegaron, vieron pedazos de la carreta y una mancha roja en el suelo. Francisco no estaba allí. «Se lo llevó la corriente», dijo uno de los hombres con la voz entrecortada. Alma no lloró de inmediato. Se quedó parada, mirando el río revuelto, sin poder creerlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo allí, frente a la pérdida que ningún amor quiere conocer. Los días siguientes fueron de luto. El sol ya no brillaba de la misma manera y la hacienda parecía suspendida en el tiempo. Alma evitaba el campo, las conversaciones, el espejo. Pasaba las horas sentada bajo la pérgola, sosteniendo un pañuelo que él había dejado sobre la mesa la última noche. Pero algo dentro de ella, tal vez el mismo amor que le había dado fuerza tantas veces, no le permitía rendirse. Una mañana, Benito llegó sin aliento. «Alma, encontramos pistas. Un pescador vio a un hombre herido, siendo llevado a un rancho del otro lado del río hace 2 días». Ella abrió los ojos de par en par. «¿Está vivo?» «No lo sabemos con certeza, pero la descripción se parece a la del patrón». Alma ni siquiera esperó. Tomó el caballo de Francisco y partió con Benito. Atravesaron tramos de lodo, crecidas, pero nada la detuvo. En su corazón había una certeza invisible que guiaba sus pasos. Él estaba vivo. Cuando llegaron a una pequeña casa hecha de tablas y adobe, encontraron a un señor anciano que los recibió. «Un hombre está ahí dentro», dijo, señalando el cuarto. Llegó herido, pero fuerte. Alma corrió, empujó la puerta y lo vio. Francisco, acostado, pálido, pero respirando. Cuando abrió los ojos y la vio, una débil sonrisa se le escapó. «Te dije que volvería». Ella cayó de rodillas a su lado, llorando y riendo al mismo tiempo. «Lo sabía. Nunca dejé de creer». Francisco levantó la mano y le tocó el rostro. «El río intentó llevarme, pero pensé en ti y volví.
porque te di mi palabra. Necesitó semanas para recuperarse por completo, y en ese tiempo, Alma lo cuidó con la misma paciencia con la que cuidaba las vides. A medida que su salud regresaba, la hacienda también parecía renacer. Benito reorganizó todo. Los trabajadores volvieron con un nuevo ánimo, e incluso Magdalena terminó por abandonar el campo. Decían que se había ido para no volver jamás. Cuando Francisco volvió a caminar por el patio, el momento de la cena de anuncios se acercaba, pero ahora ya no había formalidades ni público. Nadie necesitaba escuchar lo que sus corazones ya gritaban desde hacía mucho tiempo. Aún así, él quiso celebrar de la manera simple y verdadera que los unió. Ese atardecer, Alma apareció con el mismo vestido claro que usaba el día en que él la vio por primera vez entre las vides. Francisco la esperaba en el campo donde el sol se hundía detrás de los cerros, esparciendo un dorado de paz. «Aquí es donde todo comenzó», dijo él, «y es aquí donde quiero que te quedes para siempre». Ella sonrió, con los ojos llorosos. «Y es aquí donde mi corazón aprendió lo que es el amor de verdad». Francisco le tomó las manos. «No fue el destino lo que me trajo a ti, fue el tiempo. El tiempo que me enseñó a esperar el amor correcto. Y a mí», respondió ella, «el tiempo me enseñó que el alma de uno florece cuando el corazón es cuidado». Entre el sonido lejano de las chicharras y el susurro del viento, él la besó, sellando la historia que, a pesar de todos los dolores, terminaba donde todo comenzó, entre las uvas, el olor a tierra y el amor que resistió a todo. El tiempo pasó y la hacienda prosperó. Benito cuidaba de las cosechas y Alma se había convertido en parte viva de la historia de ese lugar. Para quien llegaba de fuera, era difícil imaginar que un día esa muchacha de manos callosas y mirada serena había sido solo una trabajadora. Hoy, ella y Francisco todavía caminaban juntos entre los viñedos, observando los frutos que nacían. Cada vid, cada hoja, parecía cargar con los recuerdos de lo que vivieron. Y cuando los pequeños ayudantes preguntaban cómo comenzó la historia de esas tierras, Alma siempre respondía con una sonrisa. Comenzó con amor y resistencia, y continúa con fe. El sol descendía detrás de los montes, tiñendo de oro las uvas maduras, y el viento, que un día se llevó lágrimas y miedos, ahora solo traía el perfume dulce de un amor que el tiempo no pudo borrar. Si tú que estás viendo ahora sentiste que el corazón se te hizo cálido con esta historia, aprovecha para suscribirte aquí en Relatos del Pasado, activar la campanita y comentar aquí abajo. ¿Crees que el amor verdadero puede vencer hasta al tiempo? ¿Quién sabe? Tal vez la próxima historia que contemos aquí también te llegue al corazón.